Lo reconocieron la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo, no? Ok, perfecto, porque hoy me tienen que ayudar un montón en el tema, ¿no? Antes de comenzar, les invito a inclinar el rostro y vamos a tener una oración. Oremos. Querido Señor, queremos darle gracias porque tenemos la libertad completa, Señor, de estudiar su palabra. Podemos cantar, Señor, podemos alabar su nombre, Señor. Y en esos momentos, Señor, rogamos su sabiduría, Señor, al momento de estudiar su palabra, que podamos entenderla, Señor. Pero también rogamos mucha humildad, Señor, delante de ella. Que podamos permitir, Señor, que sea su palabra la que hable nuestros corazones, Señor. Y que podamos, Señor, silenciar todo lo demás. Gracias le damos por todo en el nombre de su amado Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, la parábola del hijo pródigo en realidad es una parábola, una de 3 parábolas que contó Jesús. Pero antes de eso me gustaría que fuéramos al libro de Lucas capítulo 15, el versículo 1, para que entendamos un poco de dónde es que viene estas parábolas, cuál es el motivo, qué motivó a Jesús a contar estas parábolas. Lucas capítulo 15, versículo 1, y tal vez le voy a pedir a mi papi que lo lea. Dice la palabra del Señor: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír. Ok, gracias. Me gusta esa versión, ¿sabes? Porque dice algo muy impactante si ustedes lo leen. Dice la Biblia, se acercaban a él, ¿quiénes? Dice, todos. ¿Pero qué significa ese todos? O sea, la Biblia no especifica a qué se refiere cuando dice Jesús estaba en ese lugar y se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oír. Podría ser de que venían a Jesús de publicanos, pecadores de todo tipo, o sea, de todos los niveles, de todas las clases. Podría ser de que a donde sea que Jesús iba, en todo lugar donde Jesús iba, siempre los pecadores y los publicanos lo seguían para oírle. O podría ser en el sentido más literal del versículo, hermanos, que en ese lugar, en esa ciudad donde Jesús se encontraba, todos los publicanos y los pecadores iban a escuchar a Jesús. En cualquier caso, o sea, no importa cuál sea el significado específico de ese versículo, hermano, el hecho de que los pecadores vayan y escuchen a Jesús, ese es el sueño, hermano. Esa es la grande meta del cristiano. ¿Qué nos diéramos nosotros, hermano? Por ver a aquellos que todavía no se han entregado a los pies del Señor, yendo a Jesús para escucharlo. Esa es la meta, hermano. Nosotros la llamamos la gran comisión. Y eso debería llenarnos de alegrías. Ese sería nuestro anhelo, que Troja viniera aquí a escuchar al Señor, hermano. Mientras tanto, está este grupo, digamos, de publicanos, pecadores que se acercan a Jesús para oírlo. Hay otro grupo en el versículo 2. El versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían, hermano? ¿Se imaginan este contraste? Jesús recibiendo a estas personas que se acercan a Él, que quieren escuchar de Él, que quieren acercarse a Él, y mientras tanto, los fariseos, que al final de cuentas, ¿quiénes eran, hermano? Los líderes de la iglesia, hermano, ¿qué hacían? ¿A qué se dedicaban? A murmurar, hermano, a cuchichear, a criticar, hermano. Y por eso es que Jesús cuenta esta historia. Jesús mira estos dos grupos y Jesús comienza a narrar estas parábolas para ilustrar algunos conceptos que tienen que ver sobre todo con la salvación. Ahora, ustedes no tenemos tiempo obviamente para estudiar, pero ¿se recuerdan cuál es la primera parábola? ¿Cómo se llamaba? Ok, la primera parábola es la de la oveja perdida. Ok, nosotros la conocemos así. Y en pocas palabras dice la parábola que estaba este hombre que tenía sus ovejas y en algún momento una de las ovejas se alejó, se perdió la oveja. ¿Y qué dice que hizo el hombre? Dejó a las otras 99 y se fue a buscar a la que se había perdido. Y cuando la encuentra, dice la Biblia que se la pone sobre sus hombros, regresa a su casa y hace una fiesta porque había encontrado la oveja que había perdido. Y como ustedes bien lo dijeron, a esta parábola se le conoce como la oveja perdida. Después hay otra historia, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la otra parábola? La moneda perdida. Ok, y esa cuenta de una mujer que tenía 10 monedas, 10 dracmas, y en algún momento se le perdió una, ¿verdad? ¿Y qué hizo la mujer, hermano? Limpió, barrió, dice la Biblia. Yo me imagino la mujer quitó los muebles hasta que encontró la moneda que había perdido. Y cuando la encuentra, ¿qué dice la Biblia que pasó?
Invitó a sus amigas, invitó a los vecinos, dice la Biblia, e hizo una fiesta, dice, porque había encontrado la moneda que había perdido. Y después comienza la historia, esta otra parábola que, como ustedes lo mencionaron antes, se le conoce como la historia del hijo pródigo. Y comienza en el versículo 11 del libro de Lucas capítulo 15. Y dice, Jesús siguió contando eso. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, dice la Biblia, dividió sus bienes entre los 2. Ok, creo que tal vez eso es algo que hemos escuchado algunas veces. Ya el hecho de que este hijo le pidió al padre la parte que le correspondía era una cosa que se veía mal. Okay, no era correcto que mientras el padre estaba vivo, el hijo menor le pidiera lo que le correspondía. En otras palabras, le estaba diciendo al Señor, yo a esperarme hasta que te muras no aguanto, mejor dame la parte que me corresponde. Pero dice la Biblia de que el padre, o sea, escucha la petición de este hijo, divide sus bienes y reparte los bienes. Tal vez una cosa que no es importante para hoy, pero vean de que no solo el hijo menor recibe la parte de los bienes que le corresponde, porque dice la Biblia que viene el padre y dividió los bienes entre los 2, ¿verdad? Ahora, lo que interesa a nosotros se encuentra en el versículo 13. Dice la primera parte del versículo 13. No muchos días después, el hijo menor juntó, ¿qué dice? Todo. Y se fue a un país lejano. Para mí en esta primera parte del versículo 13 hay 3 grandes lecciones acerca de cómo es el pecado. Miren, este hijo le pide la parte de los bienes que le corresponde al padre, el padre se los da y la primera cosa que nos dice el versículo es que no pasó mucho tiempo. Podríamos decir no muchos días después, se podría decir apenas pudo. Ni más el padre le había dado los bienes y entonces el muchacho tomó esta decisión, ¿verdad? Este muchacho simplemente estaba esperando la oportunidad para poder irse a la casa de su padre. No es que él recibió los bienes y después comenzó a pensar y llegó a la conclusión de que se tenía que ir de la casa del padre. Él tenía el deseo de irse y simplemente estaba buscando la oportunidad, los medios para poder alejarse de la casa de su padre. ¿Por qué se quería alejar de la casa del padre? Se quería alejar de la casa del padre porque sabía que lo que él quería hacer, lo que él deseaba en su corazón hacer, iba en contra de lo que su padre le había enseñado. Y quería estar lo más lejos posible de la influencia de su padre. No quería escuchar consejos, no quería escuchar nadie que criticara su forma de vida. Y por eso dice la Biblia, no pasó mucho tiempo después, antes de que el hijo menor se fuera de aquella casa. A veces hay muchos cristianos se encuentran en esa misma situación, ¿saben? Han tomado ya una decisión de irse. Han tomado la decisión de alejarse del Señor porque ellos también en su corazón tienen el deseo de vivir su vida como se les da la gana, ¿saben? Y simplemente están buscando la oportunidad, simplemente están buscando un motivo, una excusa para alejarse de la casa del Padre. Y por eso es que yo sé que así como yo, ustedes conocen personas que dicen, no, pero es que yo a esa iglesia no voy porque en esa iglesia me hicieron esto. Han pasado 20 años y hay gente que dice, no, yo a la iglesia no regreso porque a mí en la iglesia me hicieron esto, me hicieron lo otro. Esas son personas que como el hijo pródigo habían tomado una decisión y en el momento que lograron encontrar la oportunidad, una excusa, se fueron de la casa del padre. Pero no solo eso, dice la Biblia que este hijo cuando se fue, juntó, ¿qué decía el versículo? Todo. ¿Por qué lo juntó todo? Ayúdenme. Mira, si hubiese dejado una parte, hubiese dado a entender de que en algún momento el hijo iba a regresar. El muchacho no, ¿verdad? El muchacho, dice la Biblia, lo juntó todo y se fue. Porque él no tenía planes de regresar. A veces nosotros nos engañamos, ¿sabes? Muchas veces nosotros cuando nos alejamos del Señor decimos, no, yo voy, cumplo mis metas, cumplo mis planes, realizo mis proyectos, disfruto un poco la vida, me vivo un poco la juventud y ya después, entonces yo regreso. ¿Verdad? Pero con el Señor no funciona de este modo.
Y así como el hijo menor, hermano, cuando nos vamos, no es que dejamos una parte y decimos, no, después regreso. Así como el hijo pródigo, o sea, nosotros juntamos todo y nos alejamos de la casa del Padre. Y la tercera cosa que dice esta parte del versículo es que se fue, ¿verdad? No solo se fue de la casa. ¿Qué dice la Biblia? Se fue, salió de la ciudad, ¿verdad? Pero no solo se fue de la ciudad, hermano. Se fue del país, hermano. Porque dice la Biblia que se fue a un país lejano, dice. ¿Por qué ocupaba que fuese un país lejano el muchacho? Ok, o sea que ese muchacho andaba buscando otras cosas, ¿verdad? Quería estar lo más lejos posible del Padre. O sea, ¿qué tan lejos fue el muchacho? No lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que quedaba lejos, ¿verdad? Él quería estar fuera de la influencia de su padre, ¿sabes? No quería escuchar ni su nombre, no quería escuchar que nadie le mencionara, no quería que nadie supiera que era el hijo de este señor. Y por eso se tomó la decisión de irse a un país lejano. ¿Y cuántas personas toman esa decisión, ¿sabes? Usted ha escuchado personas que dicen, no, es que a mí no me gusta que me hablen de Dios. Es que a mí no me gusta que me hablen de cosas de la iglesia. A mí hábleme de cualquier cosa, pero si usted me habla de cosas de la iglesia, yo mejor me voy. ¿Sabes? Porque hay tantas personas que tomaron la decisión un día de irse a un país muy lejano, ¿sabes? Allá dice la Biblia, en el versículo 13 siempre. Y allá en ese país lejano, ¿qué hizo el muchacho? Viviendo, dice, perdidamente. Esa es otra cosa que tal vez no logramos discutir en esta mañana, ¿sabes? Pero ¿qué hizo exactamente? ¿Qué significa vivir perdidamente, hermano? ¿Qué hizo? ¿Qué dice la Biblia? De todo, hermano. A su manera. Pero en específico, ¿qué nos dice la Biblia que hizo este muchacho? Desperdició todo, pero después dice, vivió perdidamente. ¿Qué es? ¿Podemos estar seguros de algo que hizo este muchacho? Ok, la Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos, ¿verdad? Es que este muchacho, como decíamos antes, ¿verdad? Desperdició todos sus bienes, vivió de la manera como él quiso, ¿verdad? Y otra pregunta que les quería hacer, y ustedes saben qué significa pródigo. Yo siempre he pensado, ¿saben? De que, en mi ignorancia, ¿verdad? Que se llamaba pródigo porque se había ido de la casa, ¿verdad? Pero pródigo, hermano, significa estas personas que gastan el dinero, que gastan sus bienes y que al final acaban sin nada. Esto es una persona pródiga, hermano. Así que por eso, por este acto, por esta escena, es que a este muchacho se le conoce como el hijo pródigo. Luego en el versículo 14 dice la Biblia, ¿qué pasó cuando ese muchacho había desperdiciado sus bienes? Cuando hubo malgastado, ¿qué dice? Todo. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. A mí me encanta esta parte de la historia, ¿saben? Porque es justamente cómo funciona el pecado. Miren de que yo, según la historia, yo entiendo de que mientras el muchacho tenía dinero, mientras el muchacho tenía amigos, mientras todavía tenía posesiones, a mí me diera la impresión de que no llegó el hambre, ¿saben? Porque la Biblia lo que me dice es que cuando se acabó todo, hermano, entonces vino una gran hambre en aquella provincia. Y es así el pecado, o sea, el pecado justamente funciona de ese modo. O sea, cuando nosotros estamos allá viviendo la vida como nosotros queremos, cuando vivimos en medio de nuestros placeres, cuando las cosas, cuando estamos cumpliendo nuestros sueños, entonces pareciera que todo va bien, ¿verdad? Y no importa lo que hagamos, pareciera de que las desgracias no llegan a nuestra vida, o sea. Hasta que poco a poco, o sea, comenzamos a sacrificar cosas importantes, comenzamos a sacrificar nuestras familias, comenzamos a sacrificar nuestra salud, buscando estos placeres, comenzamos a sacrificar nuestra salud, nuestras posesiones, comenzamos a malgastarlo todo, y en ese momento es que tenemos que encarar la cruda realidad del pecado, o sea. Y me gusta cómo termina ese versículo. Porque dice la Biblia que a ese muchacho comenzó a faltarle, dice. ¿Pero a faltarle qué, hermano? Todos. Todo.
Este muchacho cuando al final de esta parte, ¿sabes?, se encontraba sin dinero, ¿sabes?, se encontraba sin amigos, ¿sabes?, se encontraba sin familia. Al final de este versículo, hermanos, a este muchacho le comenzó a faltar todo, ¿sabes? Y tantas veces, ¿saben?, cuando nosotros comenzamos a ver los resultados del pecado en nuestra vida, comenzamos a darnos cuenta de cuántas cosas nos hace falta, ¿sabes? Yo imagino que este muchacho en algún momento se le acercaban las personas a aconsejarlo, alguien que se preocupaba por él le quería dar un consejo y el muchacho se alejó de todas esas personas, ¿sabes? Y cuando llegó el momento de enfrentar los resultados de sus decisiones, ¿saben?, no tenía nadie a su lado. No tenía nadie que le diera una mano, no tenía nadie que lo ayudara. Y en ese momento se dio cuenta de cuántas cosas le hacían falta. Y luego dice el versículo 15, y fue y se ajustó con un ciudadano de esa tierra que lo envió a cuidar cerdos. Y deseaba, dice, llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Viene este muchacho y en su momento de desesperación encuentra a alguien que parecía que lo iba a ayudar, ¿sabes? Se encuentra a ese ciudadano en este país lejano que le ofrece trabajos. Y el único trabajo que le ofrece es de cuidar cerdo. Y ustedes ya han escuchado de que para un judío el hecho de cuidar un cerdo, de tener que tocar un cerdo, era la peor cosa que le podía ocurrir a un judío, ¿sabes? Y no solo, ¿sabes?, era tan deplorable la situación que este muchacho tenía que pelear con los cerdos para poder comer, ¿sabes? Y imagínense a este muchacho mal comido, sin energía, sin fuerza, ¿sabes? Llegó un momento donde los cerdos seguramente eran más fuertes que él, hermano. Y en ese momento dejó de comer, ¿sabes? En ese momento lo único que se podía llevar a la boca, dice la Biblia, llegó un momento donde los cerdos ni siquiera nadie se las daba, dice el versículo. ¿Ustedes se imaginan que cuando ese muchacho salió de la casa de su padre, ustedes creen que en algún momento se le cruzó por la cabeza que iba a llegar a estar en esa situación, hermano? ¿Cómo se imaginan ustedes este muchacho en medio de aquella porquería, hermano? O sea, en primer lugar, ¿cómo se miraba? Sucio. ¿Cómo creen que olía, hermano? ¿Ustedes han olido un cerdo? Olía a cerdo, hermano. O sea, se comía con ellos, vivía básicamente con ellos, hermano. La vida de aquel hombre era básicamente la vida de un cerdo, hermano. ¿Ustedes creen que cuando ese muchacho comenzó a caminar y comenzó a recorrer este largo camino, cuando él se dirigía a ese país lejano, ¿ustedes creen que en algún momento a él se le ocurrió de que iba a llegar a estar en esta situación, hermano? Pensó que él iba a usar para toda la vida. Así es el pecado, hermano. A nosotros, cuando el pecado comienza a llegar a nuestras vidas y comienza a dominar nuestra vida, nunca se nos ocurre por la cabeza a dónde el pecado nos va a llevar. Nunca se nos ocurre las situaciones vergonzosas, las situaciones deplorables en las cuales el pecado nos puede llevar, ¿sabes? Y fue exactamente lo mismo que le ocurrió a ese joven, ¿sabes? Él jamás se imaginó de que iba a llegar ese momento donde iba a tener que pelear, imagínense, con un animal para poderse llevar algo de comer a la boca. Y luego dice el versículo 17, al fin volvió en sí y pensó, ¿cuántos jornaleros, dice la Biblia, en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Aquí hay otra grande lección de parte de este muchacho, ¿sabes? Ok, en primer lugar, ¿qué significa al fin, hermano? ¿Cuánto tiempo había pasado? No sabemos, ¿sabes? Pero, ¿qué pasaba por la mente de este muchacho que llegó el primer día, hermanos, cuando le tocó ir a cuidar a los cerdos? Y él dijo, no, en su mente, me imagino yo, el muchacho dijo, en algún momento las cosas van a cambiar, ¿verdad? Tal vez tenía la esperanza de que alguno de sus amigos lo fuese a ayudar más adelante, que las cosas, que aquella hambruna fuese a terminar, no sé. Pero yo creo que todavía el primer día dijo el muchacho, no, las cosas pueden mejorar, ¿verdad? Llegó el segundo día, ¿sabes? Le tocó otra vez pelear con los cerdos para alimentarse, ¿sabes? Pero yo creo que todavía el segundo día el muchacho en su interior tenía la esperanza de que las cosas podían mejorar. Y pasaron los días, ¿sabes?
No sé si pasaron semanas, pasaron meses. No sé cuánto tiempo pasó este muchacho antes de volver en sí, antes de recobrar el sentido, antes de entender de que la situación en la que se encontraban era una situación hasta ese momento sin salida y que definitivamente las cosas no iban a mejorar, hermano. Y nuevamente, el pecado es exactamente así. El pecado nos hace creer a nosotros de que sí, tal vez las cosas en la familia no están tan bien, ¿verdad? Tal vez las cosas de nuestra vida, de nuestra salud no están tan bien, pero nos hace pensar de que podemos todavía aguantar un poquito más, ¿verdad? Que las cosas en algún momento se van a solucionar y que entonces todo esto que estamos pasando mágicamente se va a resolver, ¿sabes? Y saben que muchas personas dejan pasar así como este joven los días, pasan las semanas, creyendo que aún sin la ayuda del Señor pueden resolver los problemas de su vida, hasta que llega un momento donde se tienen que dar cuenta que su situación por sus propias fuerzas no tiene ninguna solución. Hay una segunda cosa que me gustaría resaltar de este versículo. Cuando este joven recuerda la casa de su padre, ¿cuál es la imagen que le viene a la mente? Recuerden lo que dijo, al final volvió en sí y dijo, ¿qué dijo? ¿Cuántos jornaleros? O sea, imagínense a este muchacho ahí sentado en medio de los cerdos, y comienza a recordar su casa. Este muchacho cuando recuerda su casa, ¿cuál es la imagen que se le viene a la mente? La imagen que se le viene a la mente es por cierto, de un jornalero. Un jornalero, ¿cuál es la diferencia entre un jornalero y un esclavo? Un jornalero trabaja, se esfuerza y al final del día, al final de un cierto tiempo recibe su salario. Un trabajador, digamos. Ok, así que cuando este joven recuerda su casa, recuerda la imagen de un trabajador, ¿sabe? Que va, trabaja y al final recibe una recompensa. ¿Por qué este muchacho no recordó cuando en su casa su padre lo abrazaba? ¿Por qué este muchacho no recuerda cuando su padre lo tomaba de la mano y lo enseñaba a caminar? ¿Por qué este muchacho no recuerda los cuidados y el cariño de su padre? Este muchacho está concentrado en la idea de un padre que si tú trabajas, que si te esfuerzas, al final recibes una recompensa, ¿sabes? Y lo que motiva a este muchacho a regresar a la casa de su padre es la imagen de un padre que si yo me esfuerzo, entonces él me va a dar una recompensa. Y dice la Biblia que el muchacho toma una decisión y comienza a decir en el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame, le dijo, como uno de tus jornaleros. Ese muchacho, ¿saben?, tenía el deseo en ese momento de ser tratado como un jornalero. Digamos que sus aspiraciones eran llegar a la casa del padre y que el padre lo tratara como un trabajador. Ese muchacho no conocía, nosotros conocemos bien la historia, y ese muchacho no entendía cómo era el carácter del padre. Si él hubiese entendido, si él hubiese sabido cuánto el padre lo amaba y cuánto el padre deseaba su regreso, a él no se le hubiese ocurrido jamás la idea de un padre que trata a su hijo como que si fuera un trabajador. Y que solamente si se esfuerza, solamente si trabaja, solamente si le sirve, en ese momento va a recibir una recompensa. Pero dice la Biblia que él toma la decisión y dice, me voy a levantar, voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y prepara un discurso, ¿saben? Pero hasta el versículo 19 de esa historia, ¿saben?, yo les pregunto, ¿dónde se encontraba el muchacho en el versículo 19 de esa historia? Seguía estando exactamente en el mismo lugar. ¿Qué había cambiado en la vida de este muchacho, ¿no? Absolutamente nada, ¿sabes? Seguía peleando con los cerdos, ¿sabes? Seguía apestando a cerdos, ¿sabes? Seguía estando ahí en medio de la porquería, porque muchas veces, ¿sabes?, porque nunca es suficiente darse cuenta de una situación para resolverla, ¿sabes? Tantas personas que dicen, no, sí, uno tiene que buscar del Señor. ¿Usted ha escuchado personas que dicen, no, es importante buscar al Señor?, dice la gente. No, yo sé que tengo que dejar de beber, dice la gente. Yo sé que yo tengo que arreglar las cosas con mi esposa, dice la gente. Yo sé que esto me está matando, dice la gente.
Pero hermanos, darse cuenta de la situación en la que nos encontramos nunca es suficiente para resolverlas. Y ese muchacho hasta el versículo 19, hermanos, su situación seguía siendo exactamente la misma. Su situación era exactamente la misma que antes de que se había dado cuenta de que en la casa de su padre, de que había recordado que en la casa de su padre había abundancia de panza. Lo que cambia la vida de este joven, ¿sabe? El versículo que realmente, ¿sabe?, transforma el final de esta historia es el versículo 20. Porque este muchacho pensó, y dice la Biblia, y volvió en sí y tomó la decisión, pero no solo, dice la Biblia. En el versículo 20 dice la Biblia que ¿qué hizo este joven? Se levantó y volvió, dice, a la casa de sus padres. Eso es lo que transformó la vida de este muchacho. Eso es lo que cambió el rumbo de su historia, ¿sabe? No solamente pensó, no solamente dijo, no, tengo que ir a la casa del padre, ¿sabe? No solamente dijo, no, en la casa del padre se está mejor, ¿sabe? Lo que cambió la historia de este muchacho es que tomó la decisión, se levantó y comenzó a dirigirse a la casa del padre. Pero había un problema, ¿no? Este muchacho, cuando tomó la decisión de irse, ¿se acuerdan a dónde se había ido? Se había ido a un país lejano, hermano. Y ahora este muchacho, a pesar de que era la misma distancia, las circunstancias de este muchacho no eran las mismas, ¿sabes? Cuando este muchacho dejó la casa de su padre, yo me lo imagino en un carruaje, ¿sabes? O me lo imagino al menos sobre un caballo, ¿sabes? Me lo imagino que iba súper cómodo, ¿verdad? Disfrutando de sus bienes, ¿sabes? Y por eso es que cada vez decía, no, me voy más lejos y más lejos, ¿verdad? Ahora, hermanos, las circunstancias de ese muchacho eran completamente diferentes. Ahora ese no era un muchacho lleno de energía, era un muchacho que regresaba a la casa de su padre hambriento, ¿saben?, sin fuerzas, sucio, descalzo, con sus pies ensangrentados, ¿saben? Y ahora aquella grande distancia que una vez había buscado de su padre, él quería acortarla, ¿saben? Él quería acercarse a su padre, ¿saben? Pero él, mientras caminaba, mientras daba pasos hacia su padre, ¿saben?, se daba cuenta que aquella distancia todavía seguía siendo muy grande, ¿saben? Y en efecto, si ustedes leen la primera parte de la siguiente oración, dice, cuando aún estaba, ¿qué dice el versículo? Él aún estaba lejos, ¿sabe? Había tomado una decisión, ¿sabe? Se había levantado y dijo, no, me regreso a la casa de mi padre, ¿sabe? Pero mientras caminaba, ¿sabe?, con sus pies ensangrentados, ¿sabe?, él decía, no, sigamos adelante, acerquémonos a la casa del Padre. Pero por más que caminaba, hermano, todavía se encontraba lejos. Y hay tantas personas, ¿sabe?, que también tienen el deseo de regresar al Señor, ¿sabe?, y comienzan a caminar y comienzan a intentar acercarse al Señor, pero por más que lo intentan, por más que buscan del Señor, todavía se sienten lejos, ¿sabe? Y es que eso nos enseña una grande realidad acerca de la salvación, ¿sabe? Nunca nuestros esfuerzos van a ser suficientes para acercarnos al Señor, ¿sabe? Cuando nosotros nos confiamos solamente en nuestra fuerza, que como aquel joven en realidad son pocas, ¿sabe? Por más que caminemos, por más que intentemos acercarnos al Señor, todavía nos vamos a sentir lejos, ¿sabe? Y miren de que en esa historia dice la Biblia, lo que sucedió fue que cuando este muchacho todavía estaba lejos, no dice la Biblia de que él vio a su padre. ¿Qué dice la Biblia? Su padre lo vio a él. ¿Por qué la Biblia no habla acerca de que este muchacho vio a su padre? Cuando yo me imagino a ese muchacho que caminaba hacia la casa del padre, ¿cómo creen ustedes que iba este muchacho? Avergonzado, seguramente, ¿no?, con la cabeza agachada, cansados. Yo me lo imagino exactamente así, ¿sabe? Y muchas veces por ese mismo motivo, ¿sabe?, cuando nosotros caminamos, buscamos del Señor, ¿sabe?, llenos de vergüenza por las cosas que hemos hecho, cansados tal vez por las fatigas de la vida, hermanos, no logramos ver al Padre, ¿sabe?,
No logramos ver al Señor en nuestra vida. Estamos en medio de la crisis, estamos en medio de la dificultad y no logramos ver al Señor que actúe en nuestras vidas. Pero gracias al Señor que aunque nosotros no lo vemos, Él sí nos ve a nosotros. Y yo no logro entender, hermanos, porque así como ustedes imaginan al hijo pródigo, exactamente así me lo imagino yo, hermano. Sucio, desgreñado, hermano, barbón, descalzo, hermano. Y si hubiese sido yo y hubiese visto a este muchacho y hubiese recordado al muchacho que salió de la casa, hermano, yo jamás lo hubiese reconocido. Pero ¿cómo es posible de que el padre mira a ese muchacho, lo mira cuando aún estaba lejos? Y el padre dice, este es mi hijo. Yo no logro entender, ¿sabe? ¿Cómo es posible que ese padre ve esa bola de mugre, ¿sabe? Y él en ese muchacho todo desgreñado, descalzo, él todavía logra ver a su hijo, ¿sabe? Yo no lo logro entender, ¿sabe? Pero así es como nos mira el Señor, ¿sabe? El Señor no mira a través de la sociedad del pecado, mira a través de la lamentable situación en la que nos encontramos por causa de nuestras propias decisiones. Y cuando el Señor nos ve, hermano, nos mira exactamente igual que cuando éramos unos bebés. El Señor nos mira exactamente con el mismo amor, ¿sabe? Cuando un día tomamos la decisión de alejarnos de su casa, ¿sabe? Y la Biblia nos dice dos cosas en realidad. Nos dice que el Padre lo vio y ¿qué más? Antes de que corriera. Lo vio y fue movido a misericordias. Porque hay muchos tipos de miradas, hermano. Ustedes lo saben, ¿verdad? Hay muchos tipos de miradas, hermano. No solamente lo vio, ¿sabe? Porque el Padre lo pudo haber visto y lo pudo haber visto con desprecio, ¿sabe? El Padre lo pudo haber visto y lo pudo haber visto con vergüenzas. El Padre lo pudo haber visto y hubiese podido menear la cabeza, ¿sabe? El Padre lo pudo haber visto, ¿sabe? Y lo pudo haber visto con rencor por todo el sufrimiento que le había causado, ¿sabe? Había muchos tipos de mirada que el Padre le podía dar al Hijo, ¿sabe? Pero usted cómo se imagina la mirada de este Padre. Una mirada llena de amor, una mirada llena de pesar, ¿sabe? No una mirada llena de decepción como muchas veces nosotros nos imaginamos al Señor, ¿sabe? Hay tantas veces en las que nosotros nos cuesta acercarnos al Señor porque pensamos que cuando nosotros fallamos el Señor nos mira con una mirada de decepción, ¿sabe? Con una mirada de rencor, ¿sabe? Con una mirada llena de ira, ¿sabe? Tantas veces, tantas personas no se acercan al Señor porque no se dan cuenta que los ojos del Señor están llenos solo de amor. Y dice la Biblia que cuando este padre ve a su hijo, se compadece de él. ¿Y qué dice que hizo? Corrió, dice. Se echó sobre su cuello, dice, y lo besó. El muchacho no tenía las fuerzas para llegar, ¿sabe? El muchacho no tenía las energías para llegar hasta la casa de su padre. Imagínense un hombre que no había comido bien, ¿verdad? Un hombre con los pies descalzos, ensangrentados, caminando en medio del desierto. Era posible de que en su intento de llegar a la casa simplemente cayera muerto en el camino, ¿verdad? Así que esta grande distancia era una distancia que él no podía cubrir, era una distancia a la que él no podía llegar, ¿sabe? Fue el Padre que vino hacia él, ¿sabe? A nosotros se nos hace difícil imaginar al Padre que se acerca, porque nosotros queremos ser los que lleguemos donde está Él, ¿verdad? Pero este Padre, dice la Biblia, que corrió en dirección a aquel muchacho, ¿sabe? Y dice la Biblia de que no solo, ¿verdad? Dice que corrió donde estaba este muchacho, se echó sobre su cuello, en otras palabras, lo abrazó y lo besó, ¿sabe? ¿Y este muchacho cómo estaba, hermano? Sucio. ¿Cómo olía este muchacho, hermano? A cerdo, hermano. Y asoleado, sudado, hermano. ¿Por qué el padre no lo mandó primero a bañarse y a cambiarse y después lo hubiese abrazado? Bueno, o tal vez, ¿verdad? Lo hubiese abrazado con la cabeza viendo hacia otro lado, ¿verdad? Tapándose la nariz, ¿verdad? No solo, dice la Biblia, no solo lo abrazó, lo besó, hermano. ¿Ustedes imaginan besar a este hombre lo que significaba, hermano? ¿Y por qué se nos hace tan difícil imaginar a Dios tratándonos así?
¿Por qué se nos hace tan difícil imaginarnos al Señor que nos abraza en medio de nuestra suciedad, en medio de nuestra inmundicia, en medio de nuestro pecado? ¿Por qué nos resulta tan difícil imaginar al Padre que corre en dirección a nosotros, nos abraza y nos besa? Pero es justamente así como el Señor obra con nosotros. Y dice la Biblia que cuando el joven recibe el abrazo y el beso de su padre, comienza a dar su discurso. Un discurso que si ustedes lo ven, lo repite a memoria, porque cada paso que él daba en su mente era: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de sus jornaleros. Y cada paso que él daba era con esta imagen en su mente, con esta frase en su mente, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno, ya no soy digno de ser hijo, trátame como un jornalero. Y me encanta esta parte de la historia. Dice la Biblia en el versículo 21, y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en mi Biblia, ¿qué aparece en su Biblia, hermano? Pero, dice la Biblia, antes de que el joven se atreviera siquiera a pronunciar la última parte de su discurso, dice la Biblia, el padre dijo a sus siervos: pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo, poned un anillo en su mano y sandalia en sus pies, traed un becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Bueno, lo que viene el padre, y no permite que el hijo termine su discurso. El padre simplemente, dice la Biblia, llama a los siervos y hace varias cosas. En primer lugar, dice la Biblia que lo manda a vestirse, pero no de cualquier vestido. Lo mandó a vestir ¿de qué? El mejor vestido. Automáticamente dice la Biblia que lo manda a que le pongan un anillo en su mano. ¿Qué significaba el anillo, hermanos? Autoridad. Y luego dice la Biblia que lo mandó a que pusieran sandalias en sus pies y mandó a traer el becerro, hermano. Pero no cualquier becerro. Mandó a traer al becerro más gordo. Aquí podemos ver otro aspecto de la gracia del Señor. A nosotros nos gustaría pensar de que la gracia del Señor es un proceso, ¿saben? Que la gracia del Señor, cuando el Señor nos quiere restaurar, el Señor nos pone pasos, ¿saben? Nos pone etapas que tenemos que cumplir para poder regresar otra vez a nuestra situación anterior, ¿saben? Tal vez para nosotros hubiese sido más razonable que el padre viniera y lo mandara a vestir con ropa de trabajador, ¿verdad? Y que después, cuando el muchacho se comenzara a comportar mejor y se comenzara a mostrar signos de arrepentimiento de verdad, entonces iban cambiando la ropa hasta que en algún momento el muchacho se lograra merecer el mejor vestido. O ustedes saben qué tipo de muchacho fue este, ¿verdad? Un muchacho que desperdiciaba los bienes, que todo lo que el padre le había dado ya lo había gastado. A un muchacho así, usted le hubiera dado el anillo de la casa, hermano. Le hubiese dado autoridad. Yo tal vez no, ¿sabe? Pero este padre sí, ¿sabe? Y dice la Biblia de que este muchacho que en realidad había traído vergüenza a esa casa, dice la Biblia de que mandaron a traer el becerro grueso, lo mataron e hicieron una fiesta, ¿sabe? O sea, el padre quería que todo el mundo se diera cuenta de que su hijo había regresado, ¿sabe? A pesar de que quizás la gente sabía en la situación en la que había estado su hijo. ¿Por qué nos resulta tan difícil creer de que esas acciones que hizo el padre, ¿sabe? Porque si nosotros hubiésemos sido el padre, no hubiésemos hecho esto, ¿sabe? Porque para nosotros el concepto es, las personas tienen que mostrar signos de mejoría, signos de redención, y entonces la restauración se puede completar. Pero el Padre no obró de esta manera. Una cosa que sí es cierto es que cuando el Padre ve a su hijo, lo abraza, lo besa, no simplemente le dijo, ok, va pues, siga viviendo su vida como cerdo. El Padre deseaba en su corazón de que su hijo fuese restaurado, pero no podemos pensar como pensaba el hijo mayor, ¿sabe?
El hijo mayor estaba enojado, ¿se acuerdan al final de la historia? El hijo mayor estaba enojado porque dijo, este acaba de regresar, este que vivió su vida perdidamente, acaba de regresar y ya le están haciendo fiesta. Y tantas veces nosotros nos comportamos de la misma manera. Y decimos, no, este acaba de regresar, pero primero hay que ver cómo evoluciona, cómo avanzan las cosas y después miramos qué hacemos con él. La redención del Señor no actúa de esta manera. Y la última cosa que quisiera mencionar de esta parte de la parábola es lo que aparece en el versículo 24. ¿Y qué dice el padre? Porque este hijo mío estaba muerto, dice, y ha revivido, dice. Este hijo se había perdido y ha sido hallado. ¿Y qué dice la Biblia? Y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué la parábola de la oveja es la parábola de la oveja perdida? La parábola de la moneda es la parábola de la moneda perdida, pero la parábola del hijo se llama la parábola del hijo pródigo. ¿Qué dijo el padre? Mi hijo era pródigo, dijo. No, ¿qué dijo? Mi hijo se había perdido y fallado, fue lo que dijo. Pero ¿por qué a nosotros nos gusta llamar la parábola del hijo pródigo? ¿Por qué no se llama como las otras? La oveja sí era la oveja perdida. La moneda sí era la moneda perdida. Pero el hijo no, el hijo era el hijo pródigo. El hijo era el hijo que desperdició sus bienes. El hijo era el hijo que vivió perdidamente. Porque a nosotros nos gusta llamar a las personas por sus defectos. Nos gusta identificar a las personas por los errores que cometió en su vida. Nos gusta ver a las personas por los errores que han cometido, y nos gusta evaluar a las personas de ese modo. Por eso es que nosotros le llamamos la parábola del hijo pródigo, cuando todos los demás son las parábolas de la oveja y la moneda perdida. Para el padre no, ¿sabe? Para el padre no era el hijo pródigo, ¿sabe? Para el padre no era el hijo borracho, ¿sabe? Para el padre no era el hijo mujeriego, ¿sabe? Para el padre no era el hijo mentiroso, para el padre no era el hijo rebelde, ¿sabe? Para el padre era el hijo perdido, ¿sabe? Y el padre estaba simplemente, cuando veía a su hijo, veía a un hijo que un día se había ido y que hoy lo había regresado, ¿sabe? Al padre no le interesaba lo que su hijo había hecho, ¿sabe? Al padre no le interesaba cómo había vivido su vida o cuáles fueron las decisiones que tomó este muchacho para determinar en aquella situación, ¿sabe? Al padre no le interesa. Y si yo les pregunto, ¿qué fue lo que le dijo el padre a su hijo en esta historia? ¿Cuáles fueron las palabras del padre hacia su hijo en esta historia? En esta historia, por lo menos, la Biblia no registra nada, ¿sabe? El padre no le pregunta nada, ¿sabe? El padre no lo cuestiona. El padre simplemente lo recibe, ¿sabe? Y hace la fiesta, ¿sabe? En cambio el hermano no, ¿sabe? El hermano le interesa saber, al hermano mayor le interesa saber qué fue lo que hizo este. Y dice, de seguro andaba allá con prostituta, fue lo que dijo el hermano mayor. A nosotros también, como al hermano mayor, muchas veces nos cuesta entender de que somos hijos del Señor, todos nosotros. No todos nos comportamos de la misma manera, ni todos tomamos las buenas decisiones en nuestra vida. Pero nos cuesta tanto entender que el Señor nos puede amar y que el Señor puede restaurar a cualquier persona. Si ustedes se fijan en esa historia, ambos hijos estaban equivocados. Ambos hijos tenían un concepto errado de quién era su padre, porque el hijo menor dijo, no, yo si regreso a esa casa voy a ser trabajador, pero yo hijo no puedo ser. Y el hijo mayor, en cambio, le dijo, más adelante en la historia, le dijo, padre, yo te he servido, pero ¿por qué a mí un cabrito nunca me lo dices, padre? Ambos tenían este concepto de un padre que si uno se esfuerza, si uno trabaja, entonces iba a recibir la recompensa. Uno puede mantener la dignidad solamente si cumple con los criterios, con los estándares de su padre. Y en esa historia lo que podemos ver es que el padre se comporta de una manera muy diferente a lo que ellos esperaban. Y otra cosa que en la Biblia no se menciona, ¿sabes?
es qué pasó después. Porque nosotros cuando pensamos en la historia del hijo pródigo, ¿verdad que nos gustaría pensar de que este hijo pródigo, este hijo perdido que regresó a su casa, se quedó para siempre en la casa de su padre, y que al ver este acto de amor de su padre, cómo lo recibió, a nosotros nos encanta imaginar de que la historia tiene un final feliz? Pero la Biblia no lo dice. La Biblia no nos dice si algún día este muchacho tomó otra vez la decisión de irse a la casa del padre. Lo que sí sabemos es que no importando lo que ese hijo hiciera, si tomaba la decisión de irse y volvía a regresar en la misma situación, su padre lo hubiese recibido exactamente en el mismo modo. Y hoy cada uno de nosotros tenemos que aprender de esa historia. En primer lugar, podemos ver los estragos que el pecado puede hacer en nuestras vidas y las situaciones lamentables, vergonzosas en las que podemos terminar. Pero si algún día nos encontramos en esa situación, tenemos que tener en mente la imagen de este padre que corre, abraza y besa a su hijo en medio de su situación, en medio de su inmundicia, y lo recibe como un hijo y no como un trabajador. Tenemos que aprender a aceptar la gracia del Señor y tenemos que aprender a recibir el amor del Padre, pero no solos. Tenemos que aprender también a compartir ese amor y no comportarnos como lo hizo el hijo mayor. Y ese es el deseo del Señor para nuestra vida. Que no olvidemos nunca que en la casa del Padre lo único que hay es un Padre que nos ve con ojos llenos de amor y que está esperando nuestro regreso. Que el Señor les bendiga. Ahora vamos a tener un canto especial